Pues bueno, estamos una vez más con nuestro compañero Jonathan, experto en arte. Y pues hoy tenemos un tema bien interesante porque vamos a hablar acerca de Lucian Freud, que justo es el nieto de Sigmund Freud. Pero quisiéramos saber, ¿qué onda con este vato? ¿Cuáles son sus inicios, Jonathan? Antes que nada, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Lucian Freud es, digamos, junto con Francis Bacon, el gran artista de la escuela inglesa. También se le conoce como Escuela de Londres, en algunos libros aparece como la nueva figuración, pero estos son títulos que los críticos de arte le dieron a este movimiento, sobre todo en un principio el de la Escuela de Londres, para equiparar un poco un movimiento de una serie de pintores que son Lucian Freud, Francis Bacon, Frank Feuerbach, Iwan Uglow y los pintores más, ¿no? Que estaban trabajando todos bajo una línea figurativa, ¿no? Eran pintores, también Pablo Arrego, que de hecho es una. Todos estaban trabajando bajo esta línea figurativa cuando en este momento lo más importante se está gestando en Nueva York. La capital del arte ya está desplazada totalmente de París y digamos que lo que está de moda es el expresionismo abstracto, ¿no? Encabezado por Pollock, Rothko, de Kooning, etc. Entonces este es un movimiento que surge en Europa. Algunos dicen que en respuesta a la abstracción, pero yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que más bien estaban siguiendo una línea que estaban todavía trabajando algunos pintores franceses, como Jean Dubuffet o Alberto Giacometti, que estaban, digamos que eran como los últimos herederos del expresionismo, y están trabajando sobre esa misma línea con una concepción moderna de la pintura, pero esencialmente figurativa. Y en ese sentido Freud va a ser una cabeza importante ya hasta el final de su vida. En un principio no va a ser tan relevante, la gran estrella siempre durante todo el siglo XX va a ser Francis Bacon, pero Freud también es un pintor muy interesante que tiene mucho que decir, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a empezar por el principio. Lucian Freud es alemán, nace en Berlín en 1922, ¿no? Exacto. Es hijo del arquitecto Ernest Ludwig Freud y de Lucy Brass. Y entonces llega al poder el partido nazi y ante la amenaza latente de pues este movimiento que detona la Segunda Guerra Mundial, la familia emigra a Londres cuando el pintor tenía solo 11 años. Entonces, empecemos por ahí. Tienen bastante poder adquisitivo, pero son judíos alemanes que desde luego que una vez que entra el Partido Nacional Socialista, pues tienen que huir debido a que capturan a uno de los tíos de Lucian Freud, Rudy me parece que era como le apodaban, y el tío es asesinado y otras de sus tías abuelas que son las hermanas de hecho de Sigmund Freud son llevadas a campos de concentración. Entonces, ante el horror de ese evento, no le queda más a la familia Freud que huir hacia un lugar completamente desconocido, que era Inglaterra, ¿no? Y empezar de cero, básicamente. Bueno, según yo, llegan a la ciudad de Essex, en Inglaterra, y es cuando el morro, bueno, Lucian, pues ingresa a su primera escuela en Londres. Él tiene, digamos, un periodo muy interesante de escolar. O sea, su familia es una familia rica, obviamente ha conocido algunos museos de Londres, algunas galerías. Es un pintor que tiene un acceso a libros muy importantes. Su abuelo es un hombre muy culto. Él tiene una personalidad muy introspectiva, ¿no? De hecho, a él le cuesta mucho trabajo llegar a Londres en el sentido de adaptarse porque ni siquiera puede entender bien el idioma en un principio, ¿no? Y él lo que prefiere es estar más bien con los animales, ¿no? Cuando llega a esta primera escuela, lo que él dice es que le encantaba pasar tiempo en el establo con los caballos, cuidando las gallinas, etcétera, ¿no? Es decir, no es una persona que tiene todas las herramientas para ser un hombre muy culto, pero al mismo tiempo lo rechaza, digamos, pero intencionalmente rechazándolo, o sea, porque así es su personalidad.
cuando llega con Cedric Morris es uno de los grandes pintores modernos ingleses de aquel momento, hoy bastante desconocido, pero que de hecho tiene 2 o 3 obras muy buenas. Lo que va a hacer Cedric Morris es darle la libertad de poder hacer en su pintura lo que él quería hacer, y no las reglas académicas contra las que Freud realmente nunca tuvo apego, ¿no? Es decir, jamás va a estar pegado a una idea academicista del retrato, de la pintura o de la figura humana, sino que le interesa abordar el realismo desde otro punto de vista, que es lo que le da a Cedric Morris, ¿no? Él cuenta, Lucian Freud, en una entrevista, que cuando Cedric Morris trabajaba el cuadro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, como si estuviera escribiendo una página de escribir, y que no borraba nada, ¿no? Que todo lo que hacía lo construía a la prima, y que era una sola capa y una primera intención, y que no la volvía a tocar. Entonces ese acercamiento tan directo de la pintura fue una influencia muy interesante y muy importante para la pintura de Freud, ¿no? Porque va a ser el primer método que utiliza para abordar la pintura, es decir, una pintura directa, que son los primeros trabajos, los primeros cuadros. Entonces, cuando ven los cuadros, los compañeros, que es un grupo de pintores muy jóvenes, ¿no? Como Stephen Spender, Cyril Connolly, ¿no? Peter Watson, que son compañeros de él, se dan cuenta de que el tipo está más adelantado que el propio maestro. Es decir, el maestro se ve un tanto relegado, pero no porque no sea un buen pintor, sino porque Freud tiene ya una idea de lo que quiere hacer muy clara. Entonces lo ven como un alumno totalmente brillante. Entonces, claro que incendia la clase de Cedric Morris, pero en el sentido de que la llena de ideas y la llena de una vitalidad que hasta ese momento no tenía, porque es una escuela, digamos, menor para gente que no había sido aceptada en las grandes academias de artes y que se tenían que ir con un maestro particular a tomar la enseñanza, ¿no? Es decir, no era como tal un colegio, sino que era más bien como una especie de taller que funcionaba como locutorio, y donde habían varios alumnos donde pagaban el curso, básicamente. Bueno, las primeras pinturas de Freud se caracterizan porque son pinturas hasta cierto punto, ¿no? Se dice, yo no estoy tan de acuerdo, que son pinturas torpes, y de hecho él mismo lo dice, están trabajadas de una manera muy tosca. El dibujo no es un dibujo preciso, sino más bien todo lo contrario, es un dibujo muy atropellado, con muchos subidas y bajadas, ¿no? Pero es que justamente estos errores, esta manera como tan tiesa de ver las figuras en un principio, va a ser lo que va a desarrollar un poco después, que le va a dar un estilo muy interesante, y que después al final va a ser el gran estilo de Lucian Freud. Es decir, entiende mucho que el error es parte fundamental de la pieza, ¿no? Y que el accidente y lo no controlado, que es también un poco la idea que tenía su abuelo Sigmund Freud, que va a influenciar a los surrealistas primero y luego a los expresionistas abstractos después, de esta idea de lo no controlado, de la libre asociación, de lo irracional, va a ser lo que después va a darle a él el gran toque y el gran sello. Pues digamos que tienen un acabado hasta cierto punto inocente en la construcción, más no en los temas, porque son ya desde un principio pinturas muy agresivas. Los personajes son más bien como hasta cierto punto parecen lunáticos. No sé, tiene un cuadro que es la sala de hospital, donde él se autorretrata, que es justamente después de uno de los incidentes más fuertes que tiene, que es este viaje en el carguero, donde lo intentan violar a algunos marineros, porque era un tipo bastante guapo, de joven. Carita. Era bastante carita. Está como un niño, pero en realidad es un niño muy, muy terrible. Es una cara totalmente desfasada, con unos ojos terribles, con una brutalidad tremenda, ¿no? De haber pasado también por ese incidente tan espantoso que es la guerra, que en un principio como un chavo, como un niño en realidad, lo recuerda, y recuerda ese evento como las explosiones al principio. La primera impresión fueron, wow, fuegos artificiales, ¿no? Y después se da cuenta del horror que él mismo vive.
Pero esa es un poco la aproximación que tiene Freud, ¿no? Pasado la guerra y pasado todos estos incidentes, ya por ahí por 1945, 1946 se empieza a generar un primer estilo muy interesante y muy importante, que ya es un estilo totalmente refinado, ¿no? Es un estilo donde la pincelada es muy, muy ligera, no es tan densa, sino que más bien inclusive algunos cuadros parecen acuareleados, y va a generar la primera gran serie de retratos, que es los de su esposa, que es Kitty Garman, que era... Kitty Garman me parece que era hija del escultor Jacob Epstein, y se casa al final con Freud, tienen una hija, y esta relación va a ser como la primera gran relación y el primer acercamiento al mundo del arte de Freud, digamos al mundo del arte inglés, ¿no? Porque expone, está casada con la hija de un escultor que también le ayuda mucho, su trabajo se empieza ya a difundir en las galerías, y empieza a ser patente la fuerza de la mirada que tiene Freud. No le interesa realmente la exploración abstracta, aunque los conoce y sabe muy bien qué es lo que se está haciendo en ese momento. En un principio, cuando es muy joven, coquetea un poco con el surrealismo, y también se entiende porque pues, su abuelo es Sigmund Freud, pero realmente se da cuenta muy, muy rápido que no le interesa eso, aunque genera una obra maestra, que es el cuadro del cuarto del pintor, con la cebra de rayas rojas o amarillas, y después de eso va a hacer la figuración total, es decir, el realismo total, que el único que lo estaba trabajando también, pero era una visión muy diferente y bajo un contexto también muy distinto, era Balthus en Francia, pero nada más. Entonces en un principio lo comparan con Balthus, pero se separa de él muy, muy rápido. No es un pintor inmediato, ni es un pintor, digamos, rápido, no por falta de habilidad, sino porque siempre su trabajo le requiere la máxima observación y el máximo detalle. Finalmente, ya en esta última época de su vida, que ya es el pintor consagrado, digámosle que es el pintor maduro, tiene un encargo importantísimo, que es el retrato de la reina Isabel II, ¿no? La, la. Ese retrato de la reina Isabel va a ser un gran escándalo, porque los críticos van a tener dos posturas. Unos van a decir que es el peor cuadro o el cuadro más espantoso que se haya pintado nunca de un monarca, y otros van a decir que es como lo hizo Robert Hughes, que dijo que era más bien al contrario, el cuadro más importante que se había hecho de un rey desde los retratos de Carlos IV y de Fernando VII de Goya, ¿no? Es un cuadro realmente muy pequeñito, creo que mide apenas unos 15, 20 centímetros por 10 centímetros, es un cuadro pequeñísimo, ¿no? 15 por 23 centímetros. 15 sí, por 23 centímetros, y la gran posición que tiene Lucian Freud, es decir, bueno, yo soy un pintor que trabaja con modelo en vivo, ¿no? Que es la misma posición que también tiene Antonio López. Yo no trabajo por fotografía, entonces si tú quieres que yo te retrate a ti, tienes que posar para mí, al igual que han posado para mí todos mis demás modelos, y era muy exigente con sus modelos, o sea, un cuadro se tenía que hacer en 70 sesiones, en 80 sesiones, ¿no? Y de hecho, la reina le dice, oye, pues es que yo no tengo tanto tiempo para posar. Vato, soy la reina. Exactamente. O sea, y Freud le dice, pues entonces no hay cuadro. Y finalmente todo el mundo, porque ese cuadro estuvo muy en secreto, pensaban que iba a ser un retrato gigantesco, de gran formato, muy adornado, y no, llega con un cuadro pequeñitito, ¿no? Ridículamente pequeño para retratar a la reina, y al contrario, de lo que se trata es de someter a la reina al tiempo del pintor, es someter a la riqueza, ¿no? Aparte, me imagino súper bien la escena me imagino que este vato cargó el cuadro en su portafolios y llega al palacio de Buckingham. Exacto.
vengo a entregar un cuadro. Ay, ¿cómo te llamas, hijo? No, Lucian Freud. Ah, sí, te estamos esperando, ven, pásale para acá. Llega y de su maletita saca un cuadro de 15 por 23 centímetros y ahí está, denme mis millones que me deben. Y sí cobró una gran cantidad de dinero. Cobró una obscena cantidad de dinero. Y aparte, a mí la pintura se me hace como, bueno, ahorita ya embellecieron a la reina Isabel en los billetes de las libras. Claro. Pero creo que en algún punto, creo que sí tiene una gran similitud entre algún billete que estuvo y el rostro, porque no sé si llamarlo feo. A mí no me parece que sea un cuadro feo, me parece que es un cuadro. Y me parece que está cargado justo de este símbolo donde él quiere someter a la reina, de algún modo. De algún modo, y de hecho lo logra. Y sí, cuando le preguntan tiempo después a la reina, de hecho ya la relación con Freud siempre va a ser una relación cordial con la reina, va a ser una relación bastante buena, ¿no? Cosa que no pasó, por ejemplo, con Francis Bacon y con Margaret Thatcher, que ahí sí hubo un encontrón muy fuerte, ¿no? Cuando Margaret Thatcher se entera de la ejecución de Bacon, que va a ser en el Teatro, me parece, dice, ¿cómo es posible que le den un lugar tan importante a un tipo que pinta cuadros tan espantosos, ¿no? La reina no. Cuando le preguntan, oiga, ¿y qué le pareció su cuadro? Le dice la reina muy amablemente, ¿no? Pues me parece que es un cuadro muy interesante, muy interesante, ¿no? No, es que sí, que no le quedaba mucho. Pero aparte creo que sí, la reina es una política por excelencia. Ha sabido mantener el trono muy cabrón. Y la neta es que, pues obviamente no va a decir, pinche loco, ¿por qué me pintó esto? Al contrario, siempre va a ser política, quizás hasta a un grado de condescendencia, pero a mí no me parece a mí también me parece que es un cuadro muy interesante. Pues sí, tenemos a un gran humanista y un gran pintor que justo creo que más allá de la línea que seguía, le gustaba retratar a las personas desde el punto de vista que lo veía. Y desde el punto de vista siempre humano, porque es claro, humano, es una persona que busca la animalidad de lo humano, lo espiritual que logra tener, la carnalidad, esta intención tan buscada y tan lograda de retratar la piel, ¿no? Y que va a ser su gran tema después, la piel del modelo, ¿no? Con estas masificaciones y darle forma y poder a la carne a través de la pintura. Realmente es uno de los grandes pintores, no únicamente de Inglaterra ni de Europa, sino de toda la historia del arte. Perfecto, pues muchas gracias, Jonathan, por esta hermosísima y este bellísimo podcast que nos acabas de regalar. La verdad es que es un personaje súper interesante. Y pues gracias otra vez a ustedes por escucharnos. Se despide su servilleta Z y les deseo una excelente tarde.